Muy buenos días, reciban todos ustedes. Antes de comenzar con la presentación en sí, me gustaría que viéramos la imagen que tenemos en la primera diapositiva. ¿Qué podemos ver en esta imagen? Bueno, primero que todo vamos a ver niños quienes están representando las profesiones que ellos tal vez desde muy pequeños soñaron ser. Y esta es la responsabilidad de nosotros, formar ciudadanos y profesionales quienes puedan ejercer un cambio notorio dentro de una sociedad. Acordémonos que la tarea educativa y nuestra tarea como docentes es de formar a esos ciudadanos que puedan cambiar e innovar las sociedades actuales y que son muy demandantes debido a los cambios, por ejemplo, tecnológicos que estamos experimentando. Además de ello, tengo una frase muy importante y muy bonita de Manuel Muñiz, la cual dice: aprender es vivir más, porque vives cosas que de otra forma no habrías experimentado. Eso es básicamente hablar de las experiencias que nosotros tenemos como estudiantes y como docentes dentro del proceso educativo. Siempre hay que tomar ventaja de aquellos procesos educativos y de las experiencias que tenemos cuando estamos aprendiendo y cuando estamos enseñando. Para continuar, voy a hacer una breve presentación personal. Yo me llamo José Enrique Chavarría Chavarría y soy actual estudiante de la maestría con énfasis en docencia. Y esta presentación es básicamente del curso Administración y Desarrollo del Currículum. Vamos a hablar de lo que es pedagogía y didáctica, pero en sí nos vamos a enfatizar en lo que es la planificación de la práctica pedagógica, que es muy importante dentro de lo que es la administración del currículum y desarrollo del mismo. Pero para comenzar tenemos la siguiente información. En la introducción tenemos que en Costa Rica surge el proceso de planificación en el nivel nacional. Acordémonos acá, y esta información nos va a ayudar a recordarnos de esta importante información, que tenemos tres niveles diferentes o diferentes niveles de cómo se van a concretar los planeamientos dentro de una región o dentro de una nación. Por ejemplo, acá tenemos que el proceso de planificación se va a concretar y opera en sucesivos niveles. Por ejemplo, tenemos que la planificación va a tomar lugar a nivel regional, dentro de una localidad, por ejemplo, dentro de una institución escolar también, y que básicamente todo esto se resume en la puesta en práctica de esa planificación en el aula. En la imagen que sigue podemos ver dos cabezas. A la izquierda podemos ver la cabeza de un docente, el martillo en medio, y a la derecha tenemos la cabeza de un niño. Básicamente lo que tenemos es que el docente está tratando de cambiar la forma en que nosotros enseñamos hoy en día, y debemos de comparar esa forma como nosotros enseñamos hoy en día con la pasada, porque acordémonos que ahora debemos ser más constructivistas que conductistas. Debemos terminar o sacarnos de la mente aquel enfoque academicista en donde el estudiante no se le daba la oportunidad de participar dentro del proceso educativo, sino que el docente era el que participaba y era el que decía las cosas. Pero ahora todo eso debe cambiar. Ahora el estudiante es el que debe de forjar y construir su propio conocimiento. Para proseguir, entonces tenemos planificación en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Pero ¿qué es todo esto? Bueno, como lo dijimos al principio, la planificación se concreta dentro de tres niveles. Por ejemplo, lo vamos a poner de la siguiente forma. Tenemos tres ámbitos geográficos. Tenemos el nacional, el regional y el local. Dentro del nacional tenemos que comienza en este nivel. ¿Por qué? Porque acá es donde se va a diseñar el macro planeamiento, todos los objetivos, todos los contenidos que se van a enseñar en el nivel nacional. Luego tenemos el regional, que básicamente depende de las características que tengan cada una de las regiones. Por ejemplo, acá en Guanacaste tenemos regionales de Liberia, Santa Cruz, Cañas y Nicoya. Todas ellas tienen características diferentes, por lo que cuando vamos a planificar, entonces vamos a tomar las características de cada una de las regiones para poder llevar a cabo el proceso educativo o la puesta en práctica de un planeamiento. A ello se le llama mesoplaneamiento. Y básicamente terminamos con la última, que se llama la local,
que es la que culmina en el aula con el planeamiento didáctico, a lo cual le llamamos microplaneamiento. Esto es básicamente lo que hace el docente dentro del aula. Para garantizar un efectivo planeamiento del proceso de enseñanza y aprendizaje se da una propuesta nacional que se supone que es abierta y flexible, que luego se concreta en el aula con el planeamiento docente, porque acá se van a tomar en cuenta las necesidades y las expectativas que tienen los estudiantes. Por ejemplo, acá tenemos una imagen en donde tenemos a la docente y tenemos a los estudiantes trabajando de forma conjunta y cooperativa y colaborativa, que eso es lo que debemos enseñar ahora, o la forma en cómo los estudiantes deben de aprender de forma colaborativa, de forma constructivista y de forma cooperativa. Pero, ¿qué permite el proceso curricular flexible? Bueno, número uno, da autonomía al docente para actuar, porque acá se van a tomar en cuenta los objetivos y los contenidos a enseñar. También da un espacio significativo para la toma de decisiones, que es básicamente lo que uno va a incluir dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje con el planeamiento didáctico. También vamos a tomar en cuenta las estrategias pedagógicas y evaluativas más adecuadas, que se supone que ya vienen desde el Ministerio de Educación Pública, que es lo que nosotros vamos a desarrollar de acuerdo a lo que ellos nos piden. También vamos a consultar a docentes y otras fuentes, porque nosotros tenemos que apegarnos a la realidad de la educación o a la realidad que enfrentan los estudiantes dentro de su proceso de enseñanza y aprendizaje, para poder darles las herramientas necesarias para que aprendan lo que deben y que lo pongan en práctica y en sus futuros. Además de estructurar una administración regionalizada. ¿Por qué? Porque acá vamos a tomar en cuenta, como lo dije anteriormente, las necesidades que tiene cada región para poder llevar a cabo un buen planeamiento didáctico. Tenemos también que es importante tomar en cuenta lo que es la institución educativa. ¿Pero por qué? Bueno, se plantea como la unidad de planificación, porque es ahí donde el docente donde va a poner en práctica su planeamiento didáctico y le va a poner su toque personal de acuerdo a las necesidades que tiene su población. Por ejemplo, aquí podemos tomar en cuenta los estudiantes que tienen necesidades educativas como adecuaciones curriculares significativas y no significativas, o de acceso, los problemas de aprendizaje, los estilos de aprendizaje, todo eso es importante. El equipo docente es responsable de diseñar el proyecto curricular, que más adelante vamos a hablar del proyecto curricular. Se diseñan propuestas curriculares de carácter institucional, bueno, por las necesidades que tiene cada institución. Y por ejemplo, habla la lectura, de la cual tomé información que fue importante, ¿verdad? Que por ejemplo en España el proyecto curricular se visualiza como un conjunto de decisiones articuladas dentro de la misma institución, con creación de un diseño para la intervención pedagógica, y hay un elaborado proceso por un equipo de docentes, que es lo que se quiere implementar acá en Costa Rica también. Entonces vamos a utilizar como modelo el sistema educativo de España. Entonces acá, por ejemplo, en la imagen tenemos que para tener un buen comienzo o un buen reinicio debemos de tener ideas, debemos de tener planes, y para poder implementar todo eso debemos de concretar todo eso en acciones dentro del aula. Como les dije anteriormente, íbamos a hablar del proyecto educativo. Este debe ser significativo, dinámico, progresivo y realista. Este tiene metas y propósitos, áreas de atención prioritaria, asuntos financieros, aspectos relativos a infraestructura, recursos humanos, por ejemplo los docentes, rendimiento académico de los estudiantes, entre otros. Este contextualiza y especifica los objetivos y contenidos planteados en el proceso de planificación nacional, que ya sabemos que esto se va a reducir al planeamiento regional y luego al planeamiento institucional local. Dentro del planeamiento nacional tenemos que se plantean un sustento teórico y un enfoque curricular, se determinan el tipo de personas y sociedad que se desean formar, como lo dijimos al principio en la primera imagen. Se ordenan los objetivos y contenidos básicos y obligatorios, se plantean objetivos generales para el sistema o subsistema, en donde vamos a tomar en cuenta las capacidades o competencias para alcanzar. Se definen y caracterizan las materias que integran el plan. Por ejemplo, en primaria tenemos cierta cantidad de materias y en secundaria tenemos otra cantidad diferente de materias, dependiendo de las necesidades que haya dentro del sistema educativo. Además de que se sugieren estrategias para el desarrollo del proceso de enseñanza.
Para continuar con el proyecto educativo, por ejemplo, tenemos que este proyecto educativo del centro educativo se va a basar en los siguientes aspectos. Debe ser congruente y coherente con las asignaturas y los grados, por supuesto. Se refiere al planeamiento didáctico, en donde vamos a tomar en cuenta la programación de nivel de aula o de grupo. Incluye los elementos del currículum como los objetivos, contenidos, actividades, experiencias de aprendizaje, evaluación y recursos, además de los materiales. Para concluir, es importante tomar en cuenta los tres siguientes puntos, dice. Es responsabilidad del educador planificar la práctica pedagógica, porque ya sabemos que él es el que tiene que tomar en cuenta qué es lo que va a enseñar dependiendo de las necesidades que tienen sus estudiantes y las adecuaciones que tienen estos para poder enseñar y que tengan un buen proceso educativo, que sea significativo y que sea dinámico, que sea activo, en donde ellos aprendan algo, que sea significativo. Además de que esto le permitirá elaborar un plan didáctico efectivo ante los retos que la sociedad ha planteado al sistema educativo, a los retos que la sociedad ha planteado al sistema educativo. Y prácticamente al final tenemos que al docente se le asigna la responsabilidad de orientar los procesos educativos en las instituciones del país. Como lo mencionamos al principio, tenemos tres niveles: nacional, regional y local o institucional, pero es acá en donde el docente juega un papel muy importante, quien es el que va a poner en práctica todo lo que viene del nivel. Y para finalizar tenemos la siguiente frase de Walfin Velasco González, que dice: es importante reflexionar sobre el rol del docente, el saber pedagógico y didáctico en su relación con la sociedad del conocimiento y con la responsabilidad ética. Nosotros debemos de tener aquella gran responsabilidad profesional por formar ciudadanos que sean capaces de implementar innovación, cambios, para que el sistema educativo que tenemos actualmente cambie y ofrezca lo mejor que tiene de sí para que los estudiantes enfrenten su futuro de la mejor manera y que el proceso de enseñanza y aprendizaje sea, como lo dije anteriormente, dinámico, activo, interesante y por sobre todo de calidad y significativo.